días. Creemos que es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, qué gran despertar. El sol brilla en el cielo, tenemos mucho que soñar. Hoy es un nuevo inicio, un lienzo en blanco, con el corazón abierto. Realizaremos lo que buscamos. La vida es un regalo, así que vamos a aprovechar. Pon tu mejor sonrisa y no dejes de brillar. Con amor en el alma y energía en cada paso. Hoy vamos a vivir, a disfrutar cada lazo. Buenos días, buenos días. Hoy es un gran día. Dejarás atrás las sombras. Serás pura alegría. Iniciamos la terapia con luz y mucho fervor. Con actitud optimista, todo brillará mejor. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos al programa Radioterapia, directo a la conciencia de este viernes. Hemos llegado al viernes, hemos llegado al principio del fin de semana. Hoy es 14 de noviembre del 2025 y con muchísimo gusto te saludo. Ya sabes, un abrazo muy virtual, muy caluroso, muy fraternal para todos ustedes aquí en el programa, iniciando en este live streaming, en esta transmisión en vivo a través de Facebook Live. Y al rato subiremos el programa completo a nuestro canal de YouTube para que también estés pendiente y prefieres verlo en esa plataforma. Bueno, pues para todos tenemos un poquito. Bien, pues fíjate que hoy te quiero platicar de algo tan valioso, tan importante. No me refiero a aquella frase famosa de fe, esperanza y caridad. Bueno, que es muy linda y además ofrece cada una de las frases, cada una de las palabras, pues un determinado camino hacia la fe, la confianza que uno tiene en uno mismo, la esperanza de la cual vamos a hablar hoy, pero combinado con el propósito, por ejemplo, y la caridad, bueno, pues no es así como nos imaginamos que debe ser la caridad. Bien, hoy te quiero platicar de la esperanza y el propósito, que es ni más ni menos la firme creencia de que las cosas mejorarán tarde que temprano, más temprano que tarde, porque esa es nuestra voluntad. Se requiere de nuestra voluntad y de nuestro ahínco para que las cosas realmente se cumplan. ¿Tenemos la esperanza o simplemente nos vamos a soltar rumiando nuestro pasado, nuestros errores, nuestros problemas, nuestros traumas y no conservamos esa parte que vamos a ver hoy que se llama propósito? O sea, ¿con qué nos quedamos? ¿Con la idea de que vamos a sufrir todo el tiempo por algo que pasó? ¿O la idea y el propósito y la convicción de que vamos a encontrar una nueva manera de ver las cosas, de hacer las cosas y una nueva manera de lograr las cosas? Uy, eso ya de por sí es muy esperanzador, ¿no? Fíjate que la esperanza y el propósito, que son conceptos interconectados, que seguramente te imaginas que la esperanza y el propósito juntos, o sea, independientemente de otras combinaciones que uno conozca de la esperanza y el propósito, pues estos impulsan la vida, nos ayudan al bienestar de uno como persona, que por cierto ya de por sí es un propósito de vida, el buscar, el lograr, el responsabilizarnos de nuestro propio bienestar y sobre todo la obligación tanto moral como ética como de vida, pues espiritual incluso, de que somos los únicos responsables de nuestra felicidad. Claro, uno puede suponer, por supuesto, que puede hacer feliz a una persona. Incluso hay quienes se sienten responsables de la felicidad y la dicha de alguien, pero no sé si estés de acuerdo o no, pero me parece que es un enfoque muy errado. No es exactamente así
que tengamos que conseguir que los demás se sientan felices por nuestra culpa o por nuestra responsabilidad, digámoslo de esa manera. Ahora, fíjate que por el otro lado, la esperanza que en este programa lo vamos a unir es el sentimiento de confianza en que se va a lograr un futuro mejor, un futuro distinto, más satisfactorio, mientras que el propósito, diferente a la esperanza, es el sentido o la razón de ser nuestra guía, o sea, nuestros propios guías, nuestras propias acciones hacia ese futuro, porque mientras tengo la esperanza de que voy a lograr un futuro mejor, el propósito es qué voy a hacer para lograrlo. Después de todo, tendría que hacerme responsable de investigar, averiguar, andar por aquí metiendo las narices hasta saber cuál es mi verdadero propósito en la vida. En ese sentido creo que hay muchísima gente que se queda y vive toda su vida sin siquiera tener una idea mínima de lo que es su propósito en este mundo, en este plano terrenal, digamos así. Pero juntos, la esperanza y el propósito que pasan por la fuerza de voluntad, pasan por la motivación, pasan por muchas cosas que nos motivan precisamente a superar obstáculos, a ver las cosas de otra manera, a abocarnos y encontrar, por supuesto, una percepción distinta. Claro, aquí metiendo mi cuchara, te podría decir que una de las muchas soluciones que podemos encontrar son la reprogramación subliminal de nuestro subconsciente a través de los mensajes subliminales y la tecnología del mismo propósito, que tienen la finalidad de mejorar nuestra salud mental, nuestra salud física y sobre todo darnos una dirección nueva, porque yo no sé si te puedas imaginar esto que te voy a decir. Cuando uno tiene la esperanza de que las cosas mejoren, evidentemente tiene que hacer algo para que lo logremos. O sea, no se trata solamente de yo espero, yo confío, sí, yo espero que las cosas salgan bien. Pero, ¿qué voy a hacer yo, persona, para que esa esperanza mía, ese sueño, esa meta, ese objetivo que me he propuesto lo pueda lograr si no sé cómo es que funciono mejor? Mira, la esperanza, por decirlo muy concretamente, es el motor de la acción, es lo que nos mueve, es lo que contiene la motivación, la fuerza que nos impulsa a trabajar, la fuerza que nos impulsa a reforzarnos o a esforzarnos más bien para alcanzar metas. Y claro, reforzarnos, porque si nos falta algo, digamos, entusiasmo, que nos falta prosapia, decía mi padre, que nos falte ánimo, bueno, pues tenemos que aprender a encontrarlo. Porque si yo espero ilusamente que alguien llegue o alguien del cielo llegue y me diga, te voy a motivar, hijo mío, para que aprendas a sentirte, o sea, pues, porque incluso quienes tienen el propósito de motivarte, no siempre lo logran porque pues tú no te dejas, ¿no? O sea, esto quiere decir que para poder lograr tus propósitos con la esperanza de que lo vas a lograr, primero tienes que querer hacerlo. Tienes que tener bien desarrolladita tu fuerza de voluntad, tu ánimo, tu voluntad, pues, como decirlo correctamente. Y luego por el otro lado viene la resiliencia, de la cual ya hemos hablado y se habla mucho, que ayuda a afrontar la pérdida, a, digamos, decodificar los traumas, el estrés, los desafíos,
reduciendo la depresión, reduciendo la ansiedad y todo lo que conlleva el juntar la esperanza con el propósito. Y vamos a ver cosas interesantes hoy. Ojalá que te quedes aquí conmigo y vamos a ver cómo el propósito y la revisión de la vida, o sea, ¿de qué estamos hablando cuando decimos cuál es tu propósito en la vida? Muchos dicen, no, pues estudiar una carrera, casarme, tener hijos. Querido mío, esos no son propósitos, esos son metas, ¿no? Bueno, vamos a ver la diferencia, por supuesto. Y si me permites, voy a ir a una pausa y luego voy a regresar con muchísimo gusto. Estamos ya en vivo en Radioterapia Directo a la Conciencia en este Viernesito Santo. Regreso. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que en ese contexto querría decir entonces que no es suficiente con tener la esperanza de lograr nuestros propósitos, nuestros sueños, nuestras metas, nuestros anhelos, nuestros deberes y creo que también podríamos incluir nuestras obligaciones, porque para ello se requiere fuerza mental. O sea, ¿de dónde sacamos la fuerza? De los frijoles que nos comemos, de las vitaminas que nos tomamos, de las bebidas energéticas que de repente se nos ocurre beber. Bueno, la fuerza mental viene de la mente, por supuesto, y está vinculada a la fuerza de voluntad, a la motivación que solamente uno es capaz de darse y al logro de objetivos en áreas como el trabajo, las relaciones interpersonales, las relaciones conyugales, etcétera, que son precisamente la fuerza que yo me imagino que puedo fabricar y que no viene de otra parte más que de nuestra mente. Yo puedo decir o puedo imaginarme, como muchas veces lo he hecho, que yo tengo el poder para ordenar a mi cuerpo, a mis órganos, a mis tejidos, a mis sistemas circulatorios, sistema respiratorio. Les puedo literalmente ordenar que hagan su trabajo porque es mi fuerza mental lo que orilla a mi cuerpo a hacer lo que yo necesito que mi cuerpo haga para lograr mis propósitos. Aunque se oiga muy raro, lo admito que puede oírse extraño y que pensemos en que, pues, imagínate si tú eres una de esas personas, que no está mal, simplemente lo observamos, una de esas personas que se atiene, que espera de una manera, digamos, reactiva a que los demás hagan algo, propongan algo. No tomamos la iniciativa, no somos proactivos, pues, como para decir, ok, voy a adelantarme a los hechos y voy a inventar esto, voy a hacer lo otro. O sea, no somos tan proactivos como deberíamos serlo. Pero lo que nos vuelve proactivos en un momento dado podría ser, entre otras cosas, la confianza en el futuro. La esperanza de que las cosas van a mejorar, por supuesto que sí, y esto implica la creencia en la posibilidad de un futuro mejor, la creencia de que yo mismo voy a mejorar, voy a tener mejores perspectivas, a lo mejor me preparo mejor, estudio lo que tenga que estudiar, etcétera, etcétera, porque por el otro lado,
todas estas cosas que incluye la esperanza, el motor de la acción, la resiliencia, la fuerza mental, la confianza en el futuro. Pero por el otro lado, el propósito es nuestra guía. O sea, ok, ya sé que tengo que hacer esto, pero ¿qué me guía? ¿Quién me guía? ¿Desde qué lugar del universo estoy recibiendo esa fuerza espiritual que me dice, ¿sabes qué, mijito? Vete por aquí o no te vayas por acá, porque la guía vital, vamos a llamarle de esa manera, o sea, lo que nos guía, nuestro faro interior, la luz que nos da justamente la dirección correcta, que proporciona una razón para vivir. Después de todo, el propósito de uno es la razón que tenemos para vivir, para tomar decisiones en ese sentido o en otro, orientándonos hacia lo que queremos lograr y lograrlo de la mejor manera posible para nosotros. La intuición tiene mucho que ver con esto de la guía vital. O sea, ¿quién nos guía? Después de todo, podríamos decir que Dios nos guía, que Dios nos ilumina el camino, que Dios nos bendice. Muy bien, podría ser cierto, no estoy yo aquí para comprobarlo o no, simplemente asumo que mucha gente cree eso. Pero cuando creemos en el sentido que da dirección a nuestras acciones, o sea, ¿qué me está moviendo? ¿Por qué y hacia dónde me está moviendo mi fuerza vital? ¿Y cómo me ayuda a vivir una vida plena si yo hago lo correcto? Y aquí una pregunta muy importante, muy vivencial. ¿Qué es lo correcto para mí? Porque mientras hay cosas que son correctas para mí, posiblemente para ti no lo sean, o viceversa. Entonces, en ese sentido, es mi responsabilidad decidir y acatar o hacerme responsable de mis decisiones, porque como somos seres pensantes, como somos seres racionales, tenemos la responsabilidad única en cada uno de nosotros de tomar decisiones basadas en un propósito para evitar problemas, para que tenga un resultado positivo. Y si no lo tiene, a eso me refiero cuando somos responsables de tomar nuestras propias decisiones. Y si fallamos, si lo que decidimos no era lo correcto, bueno, ahí tenemos otra opción. Hacernos responsables de la decisión que tomamos. No era por allí, me equivoqué, reconozco que cometí un error y cosas por el estilo. Y entonces todo eso tiene un impacto tremendo en lo que yo considere esperanza. Yo tenía la esperanza de lograr tal cosa, yo tenía la esperanza de ganarme la lotería, yo tenía la esperanza de que volvieras conmigo. Y si no, o sea, vas a vivir todo el tiempo esperanzado. Bueno, el tener un propósito genera esperanza, la cual a su vez es un gran motivador, porque no podemos separar la esperanza del propósito, porque, ok, vuelvo a insistir, yo tengo ganas de lograr ciertas cosas en mi vida, pero ¿cómo le voy a hacer para lograrlo? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Será por allí? ¿Será por otro? O sea, ¿cómo se relacionan el propósito y la esperanza? En primer lugar, los expertos nos señalan que generan confianza, de una manera se generan mutuamente, ¿sabes? El propósito genera esperanza y la esperanza a su vez alimenta el propósito de lograr eso que queremos lograr. Ahora, eso nos permite dirigir nuestras acciones, porque el propósito nos indica hacia dónde nos vamos a dirigir, mientras que la esperanza nos da la energía, la fe, la confianza, la motivación para llegar allí, porque ya tenemos el propósito de llegar allí. O sea, ok, quiero llegar allí. ¿Cómo le hago?
pues prepárate, motívate, actúa, porque si no actúas, pues simple y sencillamente no vas a lograr nada. Y entonces, para poder encontrar el propósito, necesitamos encontrarle significado a nuestra acción. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy trabajando tan duro? ¿Por qué estoy pensando que solamente ahorrando dinero o aprovechándome de los demás voy a lograr hacer esto? O sea, ¿por qué así? ¿Por qué lo elegí así? Cuando tenemos un propósito claro, da significado a los esfuerzos impulsados por la esperanza y de alguna manera nos hacemos a la idea correcta, en muchos casos, de que lo que nos mueve es lo que necesitamos que nos mueva. Y es ahí donde tenemos que tener la inteligencia emocional, la inteligencia intelectual, inteligencia visual, para poder decir, esto es lo que necesito hacer. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, el propósito que yo creo que tengo en la vida no es el propósito que yo debería tener en la vida? Santa María. Bueno, dicho lo anterior, déjame ver si tenemos algún comentario de nuestro público. Dice, no, a lo mejor pues es viernes, ya se empezaron a empacar sus cosas, el clima va a mejorar muchísimo, vamos a tener días fríos en este fin de semana, según lo que estoy viendo. Así que bueno, pues a ver qué nos depara el destino. Tengo la confianza y tengo la esperanza de que cada cosa, cada día, cada propósito será mucho mejor. Regreso. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que cuando nos quedamos rumiando los problemas del pasado y que decidimos, no sé, erróneamente tal vez, de que nos vamos a lamentar mucho tiempo, tal vez todo el tiempo que nos quede de vida, de eso que nos pasó y que no se nos ocurre o no tenemos la inspiración correcta o la inspiración divina, si tú quieres llamarle así, de que nos vaya a llegar otra idea que nos permita percibir la realidad de otra manera y nos lleve a realidades distintas, soluciones nuevas, soluciones distintas. Pues mira, no sucede todo el tiempo así, porque mucha gente no imagina un futuro mejor, un futuro esperanzador que puede ser moldeado por nuestra fuerza mental, por nuestra capacidad para motivarnos y que vaya siendo la pauta nueva para moldear nuestro desarrollo de formas adaptativas y de una manera eficiente, como lo dice, déjame citar al doctor William Damon, psicólogo, y nos dice que las personas con propósito buscan metas que sean de largo plazo, no solamente metas muchas veces muy cómodas y muy chafas, decimos así, porque son metillas que podemos lograr fácilmente y no pasa nada. O sea, no hay cambios en nuestra vida, no cambian nuestros propósitos de lograr un mejor nivel en nuestra vida o cosas por el estilo, pero la capacidad de ver hacia adelante con un propósito de vida, como lo hemos
establecido en la parte inicial del programa. Entonces, esto quiere decir que podemos ver hacia atrás de manera abierta, receptiva, con ganas de aprender del pasado, ahora sí que aprendiendo de todo pasado que posiblemente para ti sea mejor, pero en realidad pues el pasado no tiene por qué ser mejor. Más bien fue un momento, fue el pasado, nos trajo grandes satisfacciones, nos trajo grandes beneficios económicos posiblemente, pero ¿y qué pasa si ya no? Fíjate, he estado platicando con un joven que, pues, poquito antes de la pandemia, tenía algún problemilla con, eh, ¿cómo te diré? Atender a su cartera de clientes, que no era muy grande según lo que me platicó, pero que se le dificultaba porque pues él estaba solo en ese negocio que él impulsó como un emprendedor, pero alguien le decía, no sé, su papá o alguien de la familia, que no se le ocurriera tener socios, porque no es bueno. Tal vez haya sido la experiencia del papá, o tal vez haya sido la experiencia de algún conocido, pero yo creo que si en el mundo hay un montón de sociedades en las cuales muchas veces se puede confiar plenamente, por supuesto, pues no es tan malo tener socios, ¿no? Entonces, la revisión de la vida, le decía yo a este joven, es que puedas construir de una forma benéfica para ti, que son personas necesarias en tu vida para lograr mejores beneficios, más ventas, más satisfacciones, no sé cómo quieras llamarle, pero individualmente, o sea, déjame corregir, yo puedo pensar, y tal vez sea muy conservador en ese sentido, puedo pensar que más vale solo que mal acompañado, ¿no? Pero por el otro lado, yo tengo conocidos que me aseguran, sin que yo participe de hecho en ello, pero me aseguran que las sociedades son muy buenas si se revisan bien, si se llevan a cabo con el respeto y la legalidad que se merece. Ahora, fíjate cómo en mi área, como coach, terapeuta, yo he encontrado muchas formas, de hecho existen muchas formas de aconsejar a las personas para los desafíos de lidiar con la angustia, el autodescubrimiento, el crecimiento personal, el afrontar alguna situación difícil. Muy seguido me encuentro con personas que tuvieron una época de bonanza muy hermosa, muy de mucho progreso, vaya, y de repente ya no, algo falló, muchos, incluyéndome, le adjudicamos a la pandemia de hace unos años, en donde todo se cuatrapió y algunos no pudieron reiniciar porque no supieron cómo enfrentar esa angustia o descubrir en sí nuevos potenciales y el crecimiento personal. Las soluciones originales a tales desafíos se centran desde la perspectiva de la psicología en conflictos no resueltos del pasado. Es muy entendible que eso suceda si una vez que has tenido un problema, un trauma, un descalabro en tu vida económica o conyugal o qué sé yo. Entonces, Sigmund Freud, dice el psicólogo William Damon, que indagó en las profundidades de los recuerdos de los pacientes para reparar heridas que nunca habían sanado porque habían sido suprimidas en lugar de reconocidas. ¿Qué quiere decir esto más o menos? Que en lugar de enfrentar las situaciones difíciles, como que nos hacemos los muertitos y decimos, no, yo ya me olvidé de esto, ya no quiero hablar de esto, no me hables de esto porque me lastima, esa no porque me hiere, decimos citando alguna canción, etcétera, etcétera. Entonces, la idea detrás de esto es la reconstrucción.
Porque así como tenemos bien claro en un momento dado lo que representa para nosotros nuestra esperanza y nuestro propósito, o sea, la esperanza puede hacernos sentir que algún día las cosas van a mejorar. Y mezclado con el propósito, la esperanza nos puede dar la idea de que vamos a reconstruir, limpiar esa historia dolorosa que ya no nos satisface y que podría desinfectar las llagas, dicho de alguna manera, que todavía estaban doliendo y que no sanamos porque no sabemos cómo, y tal vez incluso más intensamente que en el momento en que sentimos la herida, siguen doliendo. ¿Por qué nos siguen doliendo las heridas y no somos capaces de tener el propósito de aliviarlas bien y totalmente? Bueno, vamos a hablar un poco después de la pausa de lo que el doctor William Damon conoce como la revolución cognitiva de la psicología en la segunda mitad del siglo XX. Interesante, déjame ver, aquí todavía no tenemos comentarios, bueno, pues la gente se durmió. Puedes dejarnos tus comentarios en vivo aquí en nuestro chat que ya está habilitado, puedes darnos tu like, por cierto, y puedes participar mucho en nuestro programa, en esta emisión en vivo. Bien, queridos amigos, pues entonces... yo soy Gilberto Marín y regreso con más radioterapia directo a la conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Cito de nuevo al psicólogo William Damon, que nos dice, te repito, que la revolución cognitiva de la psicología en la segunda mitad del siglo XX dirigió más atención al modo actual de una persona de experimentar el mundo. Sí hubo, evidentemente, y esto lo sabe uno porque se dedica a eso, pero sí hubo una enorme transición, un enorme cambio en la forma en que la gente de los 60, los 70 percibía su realidad, que muchas veces le ponía encima la carga de que estaba mal, que tenía algún problema mental, que era una persona que estaba enferma, ¿no? Todo eso se creía hace apenas unos años, tal vez medio siglo o menos, pero gracias a todos los cambios y a los nuevos estudiosos de la materia, no solamente la psicología, sino el coaching, la terapia cognitiva, conductual, o sea, todo eso que nos ha ayudado a descubrir, si me permites el término, aún con mayor profundidad, todo lo que una persona experimenta y que muchas veces, te repito, en el pasado tal vez no sabría cómo explicarlo. Pero la gran ventaja, y he estado leyendo un artículo que voy a traducir para un programa la próxima semana, sobre lo benéfico de la terapia cognitiva conductual, que por cierto se ha convertido en algo, una herramienta importantísima para ayudar a las personas a que se sientan cada vez menos incómodos con la idea de que están encadenados a su pasado
o que de alguna manera son impulsadas esas personas por eventos que ni siquiera pueden recordar, que ni siquiera están conscientes de que les produce malestar o que les produce alguna situación que les impide crecer como personas. Ahora, fíjate cómo la visión cognitiva de la naturaleza humana es mucho más activa y está basada más en habilidades cognitivas que podríamos traducir como ¿qué tanto sabes? El pasado miércoles hablábamos de cómo podríamos ampliar nuestro mapa mental. Ese fue el tema del pasado miércoles, y de cómo corremos un enorme peligro, corremos un enorme riesgo si decidimos por alguna razón quedarnos atascados cognitivamente y no saber más. Yo creo que revisando el programa del miércoles me di cuenta de que me faltó algo, un puntito. Faltó decir que en el momento en que uno lee y expande sus conocimientos, en ese momento está ampliando su mapa mental. Solamente con el hecho de leer. ¿Te puedes imaginar? ¿Cuánto lees tú? ¿Qué lees tú? ¿Realmente te gusta la lectura? ¿Lo haces para aprender o lo haces para matar el tiempo y para que digan que eres muy intelectual? ¿Para qué lees? Bueno, el asunto aquí es que la lectura expande nuestra mapa cognitivo, por decirlo correctamente, y entonces estamos seguros de que entre más leemos, más aprendemos. Ahora, si se les puede alentar a las personas a pensar en sus vidas de una manera más racional, aprovechar las oportunidades del presente, a hacer un trabajo guiado por algún coach, algún terapeuta, para que aprendan a olvidar literalmente el pasado, o cuando menos que ya no permitan que les dañe ese pasado, que parece ser que nunca se olvida. Parece ser que mucha gente prefiere rumiar su pasado en lugar de proponerse como propósito cambiar la perspectiva que tienen de su vida, y esto puede verse de forma más clara con esto de la terapia cognitiva conductual, como te decía, porque el enfoque cognitivo ha sido reforzado por fortuna con la difusión de las ideas. Ahora es mucho más accesible tener una cita con un terapeuta, con un psicólogo, con un coach, y que de alguna manera, pues dependiendo del estilo y de la escuela que se utilice para atender a la gente, entonces se puede aprender meditación, varias formas de yoga, dependiendo de quién lo haga, y enfatizar el valor de estar presente con el mindfulness, y que de alguna manera, como lo decía Eckhart Tolle, no hay nada más poderoso que el momento presente, el aquí y el ahora, el vivir el hoy, y es mucho más importante que hacerse la concepción del tiempo de una manera lineal, pasado, presente y futuro. Bueno, que sí lo hay, o sea, yo no inventé eso, te lo juro, pero sí es mucho más correcto pensar que, si bien es cierto, en nuestra mente lineal hay un pasado que muchas veces nos ensordece, nos trauma, nos hace sentir realmente muy deprimidos por lo que pasó, y luego viene el momento presente, que es lo que estamos viviendo. O sea, ¿qué estamos disfrutando del momento presente, del día de hoy, que es lo único que tenemos, el hoy? Esto es todo lo que hay. Y luego viene el mañana o el futuro, que en el peor de los casos nos produce ansiedad de que, uy, ¿qué va a pasar? Va a pasar esto, va a pasar lo otro. Entonces vivimos lamentablemente muy metidos en el pasado o en el futuro, sin disfrutar el momento presente. Ahora, la meditación, el yoga, o sea, todo esto de estar presente son
métodos activos o atractivos para mucha gente, más bien para enfocar la mente hacia este fin, pero eso es una elección que hacemos si nos llama la atención hacer eso o si nos llama la atención aprender a meditar, etcétera, etcétera. Pero yo creo que con la llegada de la tecnología subliminal estoy plenamente consciente y seguro que cambió radicalmente el enfoque de cómo influenciamos con las afirmaciones positivas el cambio de percepción que incluye entonces en este sentido el cambio de la percepción que tengo del pasado, del presente y del futuro. Recientemente he estado platicando con una muchacha, con una chica, que me ha tocado ver con mucha satisfacción su transición entre la chica que era cuando yo la conocí hace algunos meses y la chica que soy, y que de alguna manera ha aprendido, ¿cómo te lo explico para que sea claro? Ha aprendido a identificar su autodesarrollo. O sea, ¿cómo le hago para lograr mi propósito? Vamos a ponerlo de esta manera. Y no solamente me refiero a esta chica, sino a todas las personas que tienen más o menos la misma percepción. Hoy, supongamos que tú consideras que no eres capaz de lograr tus metas. Eres una persona miedosa, eres una persona insegura, has estado muy bajo el paraguas de protección de tus padres. O sea, no eres una persona muy libre de superar tus propios paradigmas y ejercer una acción de crecimiento personal para ti y para tu persona. Ahora, los fundamentos teóricos para este enfoque han sido establecidos por el psicólogo Martin Seligman, autor de la psicología positiva, sobre lo que él llama pensamiento prospectivo, lo cual quiere decir que al imaginar perspectivas de futuro esperanzadoras podemos dar forma a nuestro desarrollo de manera más adaptativa y con más solvencia personal de lo que podríamos al detenernos en nuestros propios pasados, problemas del pasado quiero decir, y con un efecto mucho más saludable porque de alguna manera hemos entendido posiblemente de que somos nosotros los que deberíamos sentirnos capaces de enfrentar nuestra problemática personal. Y repito, los únicos responsables de resolver nuestra problemática personal. Si para eso tienes que acudir a buscar ayuda, si para eso tienes que aprender ruso, chino, mandarín, lo que sea, entonces, pues, ¿quién te lo está impidiendo? Posiblemente tu percepción de ti mismo, de ti misma. Bien, queridos amigos, bueno, yo voy rápidamente a otra breve pausa y regreso con más radioterapia directo a la conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Resulta muy interesante, realmente, cuando menos para mí resulta muy interesante que cuando consultamos las fuentes
de personas muy conocedoras, muy expertas en este tipo de situaciones, nos damos cuenta de que en realidad, en un sentido muy básico, no es tan difícil aprender algo nuevo, ¿sí? O sea, tal vez dependiendo de cómo te lo plantees, si te parecen difíciles las matemáticas o difícil algún idioma extranjero. O sea, todo depende de cómo te lo plantees. Y para decirlo de una manera resumida y práctica, querría decir que entre más difícil te parezca algo, más difícil lo vas a volver. Porque en realidad el conocimiento, el aprendizaje, desde el punto de vista de la tecnología subliminal, es un conocimiento natural, matemáticamente perfecto, y el aprendizaje es algo que se da de una manera espontánea, natural y como parte del propio ser humano. O sea, cuando escuchamos afirmaciones, por ejemplo, el audio de aprendo fácilmente, es un audio que ayuda muchísimo a tener una perspectiva mucho más correcta, mucho más relajada, digamos así, del aprendizaje, de la concentración, de la buena memoria, de entender lo que estamos leyendo y estudiando. Eso debería ser muy, muy fácil porque es natural aprender. Pero hay gente que lo vuelve antinatural. Yo creo que la mayoría dicen que algo es difícil y tienen la idea fija de que es difícil. Y si tú crees que algo es difícil, ¿qué crees? Pues es difícil, ni modo, tú lo crees así. Pero si tú crees que algo es fácil, que algo es entendible, que puedes descifrar aquello que al principio te parecía como que muy enredoso, muy difícil y muy complejo, bueno, pues ahora lo ves de otra manera, porque entre otras cosas, lo que hace la tecnología subliminal es reprogramar todos esos patrones no adecuados que posiblemente te hayan estado impidiendo que tú entiendas bien las cosas, que no te puedas concentrar de la manera correcta y natural como lo requiere el cerebro, y entonces te enredas y te fastidias porque dices, no puedo, no quiero, no me gusta, no le entiendo. Y sabes, aquí está lo que decíamos el pasado miércoles. Si uno no entiende algo, entonces no lo acepta. No es cierto, claro que no, por supuesto, no lo creo. Nunca he creído en esto porque pues no lo entiendes, y si no lo entiendes, pues no lo crees. Ahora, el asunto aquí, queridísimos amigos, es que muchas veces el desarrollo de un propósito, independientemente de que tengamos la esperanza de lograr nuestros propósitos, el desarrollo del propósito está más estrechamente ligado con la noción del pensamiento prospectivo. O sea, ¿qué me imagino que va a ser? ¿Por qué una persona, tú, yo o alguien puede imaginarse que lo que estamos haciendo, lo que estamos decidiendo va encaminado con nuestro propósito? No sé. Habrá muchos ejemplos, pero te puedo decir que si tú, por ejemplo, tienes el propósito de ayudar a la gente con tu profesión, con tu carrera, con tu particular manera de hacer las cosas, y tienes un oficio que te ayuda a tener ingresos, etcétera, entonces tal vez no te has percatado de que tu propósito no solamente es tener ese trabajo y tener metas, sino tu propósito es utilizar y poner tus conocimientos al servicio de los demás. Ese es un buen propósito. Pero además, el propósito que nosotros hemos definido como un compromiso activo para lograr objetivos que son significativos para el yo, para uno, para tu autoestima, para que en la medida que vas teniendo logros te vas sintiendo cada vez mejor, y la consecuencia de ello es que
uno está orientado por naturaleza y por una, vamos a llamarle elegantemente, una inclinación cósmica. O sea, ¿por qué preferimos hacer esto y no aquello? ¿Por qué te gusta, por ejemplo, la medicina en lugar de la mecánica cuántica? Bueno, no solamente porque tienes una vocación, que yo le llamaría, espero correctamente, a la vocación, la inclinación o el arquetipo que hemos traído a este plano terrenal de lo que nos debería gustar y de lo que debemos hacer en este plano para lograr el objetivo y el propósito que tenemos planteado cuando decimos, ¿por qué me gusta la medicina y no la industria automotriz? Bueno, las personas con propósito miran hacia adelante a las metas que buscan a largo plazo, y los beneficios psicológicos de este propósito residen en las fortalezas que aportan los compromisos que hacemos con visión de futuro, motivación, energía, ahorro, logros, esperanza, resiliencia, salud mental. Oh my God. Bueno, pues entonces nos llega el momento de hacer la última pausa del programa del día de hoy, queridísimos amigos, y regreso. Soy Gilberto Marín, esto es Radioterapia, directo a la conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Finalmente, queridos amigos, cuando nos preguntamos, y creo que muchos nos preguntamos muy seguido, si realmente el pasado importa. Nos han dicho, y a veces lo creemos, a veces no lo creemos, todo depende de cómo nos hayan echado la bronca para decir si es cierto, no es cierto, etcétera, etcétera. Pero mucha gente cree que no vale la pena sufrir por lo pasado. Y hasta inventaron una frase: ya lo pasado, pasado. Ya déjalo ahí, ya se murió, se finí, it's over. Hasta la vista, baby, ya no hay más. Pero yo creo que, como decía Faulkner, el pasado sí importa. Especialmente cómo pensamos sobre el pasado. O sea, si utilizamos el pasado para, teniendo nuestro pasado como referencia, podemos mejorar el presente y planear a futuro lo bien que nos va a ir en lo personal, en lo familiar, en los negocios, en lo económico. Porque decía Faulkner que el pasado no está muerto, ni siquiera es pasado. ¿Cómo? ¿Tendrá una situación filosófica el hecho de aseverar que el pasado, después de todo, ni siquiera es pasado? Porque la capacidad para mirar hacia adelante con compromisos renovados para con los propósitos que satisfagan la vida de aquí en adelante requiere mirar hacia atrás de una manera abierta, receptiva, comprensiva, adaptativa, y que nos permita decir, ok, pues ya nos saquearon, ya no nos volverán a saquear, decía el clásico. Y esto quiere decir, palabras más, palabras menos, que si en el pasado permitimos que por error, por ignorancia, por lo que tú quieras, pasó lo que pasó, lo más sencillo, lo más inteligente es que
en base a lo que pasó y no me gustó, no permita que vuelva a pasar en el futuro. Y esto es como una fuerza de revelación que cayó en el mundo de la psicología, porque comprendemos de cómo llegamos a ser la persona que somos y que precisamente pues todos tenemos un pasado. O sea, vamos a ponernos a pensar, ¿cuándo naciste? ¿Cuál es la fecha de tu nacimiento? ¿Dónde naciste? ¿Quiénes eran tus padres? ¿Por qué estás donde estás? ¿Y qué hiciste para hacer lo que estás haciendo? Etcétera, etcétera. Entonces, brevemente podemos llegar a descubrir que, por ejemplo, como me gustaba a mí decirlo, mi padre, o más bien déjame decirlo de esta manera, yo nací en el seno de una familia de radiodifusores. O sea, cuando yo nací, para la época en que yo nací, mi padre ya había tenido algunas estaciones de radio. Alguna de ellas, pues no era negocio como ahora, pero pues le permitía vivir bien.